Muy buenos días, feliz sábado queridos hermanos, es un placer nuevamente para este servidor, Neiló Gutiérrez, encontrarme con ustedes aquí en el rincón de la escuela sabática y ahora por su canal Spa 7 TV, recuerden, Spa 7 TV, para compartir la lección que tenemos pautada para esta semana, lección 6 para el 10 de febrero del 2024, que se titula Me levantaré. Por lo cual, en esta hora voy a pedir que Cristo, a través de su Santo Espíritu, nos conduzca en la lección. Por eso vamos a orar. Bendito Padre, gracias te damos por la salud, por la vida, por todas tus ricas bendiciones. Pedimos en esta hora, dirijas el estudio que vamos a hacer. Ayúdanos, edifícanos. Constrúyenos, Señor, en Cristo Jesús y plasma su imagen preciosa en cada uno de nosotros. Ayuda para que estas enseñanzas sirvan para ser conducidos por tu Santo Espíritu a la Canaán celestial. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos y apreciados hermanos, nuevamente estamos acá estudiando acerca de las lecciones de escuela sabática que han estado muy buenas y estamos estudiando el libro de los Salmos. Como vemos, pues hay muchos salmos, es casi imposible poder manejar en tan poquito tiempo y en tan poquita hora, ¿verdad? Todos estos textos, pero hacemos lo que más podemos. En esta hora, pues, vamos entonces a entronizarnos en esta bella lección que se titula Me levantaré. Me levantaré. Viene a la mente como que es alguien que estaba acostado o estaba sentado, ¿no? ¿Qué quiere decir el salmista cuando enfoca allí me levantaré? Veamos que Cristo, cuando vemos el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Cuando vemos el texto que está pautado para esta semana, también dice lo mismo. Dice, mire, el Salmo 12:5, que es el verso para memorizar. Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Salvaré al que suspira. ¿Cómo es esto y cómo entender que Dios se va a levantar como que si antes no estaba indiferente con respecto a lo que nos sucedía y es ahora que entonces decide levantarse? Bueno, primero que nada debemos recordar que estábamos en un proceso de condenación, donde se nos había imputado y la paga era la muerte, pero Cristo vino y pagó nuestras culpas. Y desde entonces ha comenzado un ministerio que comenzó como cordero, fue muerto en la cruz y desde entonces se levantó y fue a inaugurar el santuario celestial. Allí en el santuario celestial, cuando vemos el capítulo 7 de Daniel, vemos que en ese contexto está el anciano de días, el Padre, y él se acerca a donde está el Padre y allí entonces le da el juicio. Los libros son abiertos y inicia el juicio investigador, que como hemos estudiado en otras lecciones pasadas, representa el juicio que se hace sobre el pueblo de Dios. Dice en la Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 17 y 18, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y los otros pecadores? Todos los que hemos iniciado nuestro encuentro y aceptación de Jesús para ser salvo, hemos entrado en un proceso de examinación que es el juicio investigador y comienza en 1844 según las profecías que hemos estudiado de Daniel 8:14 acerca de las 2300 tardes y mañanas. Luego en Daniel 12 versículo 1 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿De dónde se levanta? Pues si se habían, dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Si lo miramos en ese contexto, siguiendo esta perspectiva y esta consistencia, Cristo se levanta del lugar santísimo
para ponerse ahora sus vestiduras regias. Ya inició como cordero, murió en la cruz del Calvario, se levantó como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y que está plasmado en el libro también de Hebreos. Pablo lo expone muy bien en el capítulo 7, versículo 12, donde dice que el ministerio se cambia. Antes era de los levitas y ahora pasó a los judíos por medio de Cristo, que era judío. Ascendió a los cielos y entró en un santuario no hecho de manos de hombres, sino en el cielo mismo. Pues allí comienza en 1844 el juicio investigador, el escrutinio de nosotros, y cuando termine se levantará, ¿verdad? Por supuesto, entendemos que este es un lenguaje prefigurativo, porque Cristo no está sentado casi 2000 años, sino que en ese sentido está ministrando allí. Es como los jueces en el mundo. Ellos tienen sus horas de sesiones y cuando van, sesionan con respecto de un juicio y empiezan a hacer todo el proceso que involucra el juicio. Pues así Cristo, pero no quiere decir que 2000 años se quedó sentado allí. Pero cuando Él dice que se levanta, es porque se levanta porque ya culminó el proceso y ahora viene a restituir al agraviado, restituir al que ha sido amedrentado, al que ha sido destruido, muerto injustamente. A ese viene a rescatar, al oprimido. Por eso entonces el texto de esta mañana nos dice: por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Salmo 12:5. Ya vemos entonces el contexto. El contexto está entonces, repito, en el libro de Daniel capítulo 7, versículos del 9 al 13, y Daniel 8:14, y el libro de Daniel 12:1. Así como también lo vemos aquí en el Salmo, el capítulo 12, versículo 5. Entonces se levanta para venir a buscar su pueblo. Bien, continuemos. Tenemos entonces que en esta lección, tanto en nuestra época como en las de los salmistas, ha reinado el mal, la injusticia y la opresión. Es por eso que los salmos también son protestas de Dios contra la violencia y la opresión en el mundo, en el nuestro y también en el de los salmistas. Es decir, hoy vemos armas, persecuciones, guerras, los gobiernos se apoderan, ¿verdad?, del pueblo, lo someten, y a quienes ponen el pueblo para que sean sus servidores, resulta que los convierten en esclavos y terminan oprimiéndolos de manera injusta. Pues los tiempos de los salmistas tampoco eran diferentes, eran tiempos terribles, donde se sometían diariamente a la esclavitud, a la servidumbre, a la tortura y a la muerte. Eran espectáculos para hacerlos reír en las arenas cuando oprimían al pueblo de Dios. Así, ¿verdad?, ha sido degradado este mundo. Pero Dios quiere sacarnos de ese hoyo, y es por eso que nos muestra que el trono de Dios se fundamenta, en la justicia y la rectitud, según el Salmo 89, 14 y 97, 2. Dice: solo Él puede brindar estabilidad y prosperidad al mundo con su juicio soberano. En este juicio soberano hay una dimensión doble del juicio divino, que incluye la liberación de los oprimidos y la destrucción de los impíos. Los impíos han de ser destruidos, y ahora ya no con agua, sino con ¿qué? Con fuego. Este mundo va a ser incinerado, quemado totalmente para ser purificado por el fuego, y de esta manera volver a tener un mundo purificado, donde Cristo volverá a edificar todas las cosas para que reinemos y vivamos con Él aquí después de los 1000 años que pasemos en el cielo. Y esta va a ser convertida en la metrópolis del universo. Qué interesante y maravilloso es esto. Pero ahora miremos a Jesús, ¿verdad?, como el guerrero majestuoso. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo, dice el salmista. Inclusive el salmista también nos dice en 1 Samuel capítulo 17 versículo 37, que así como dominó a los leones y a los osos, ¿verdad?, por el poder que Dios le daba, iba ahora también a destruir a otro enemigo que venía fuerte contra él. Nos dice el Salmo 18, 47 y 48: el Dios que venga mis agravios y somete pueblos debajo de mí,
el que me libra de mis enemigos y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. ¿A quién nos recuerda esto? Pues claro, a nada más y nada menos que al grandulón que enfrentó a David, Goliat, un personaje que le gusta mucho a los niños esta historia, porque se identifican que son chiquitos y entonces no tienen que tener miedo a nada, porque David, siendo chiquito, pudo derrotar a Goliat, pero no por el poder que tenía él, sino por el poder que Dios tenía y que lo cubría, porque Dios es definitivamente el Señor libertador y sustentador de su pueblo, y él confía plenamente en él, por eso Dios lo libraba. Dios viene ahora como que, como un libertador, viene en su caballo blanco. Apocalipsis capítulo 19 dice que viene en su caballo, ya no viene como un cordero, no, ahora viene como un guerrero majestuoso. Dice, tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, envió sus flechas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces descubrieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Imagínense, por solo el aliento de la nariz de Dios ha hecho todas estas maravillas. ¿Podemos confiar en Dios? Claro que sí. El salmista, como David, confiaba plenamente en él y sabía que no eran sus fuerzas. Él no podía con un león, él no podía con un oso, él no podía con Goliat, pero Dios que estaba y peleaba por él era el que lo lograba. Nos dice a ti y a mí hoy que podemos gozar de esta misma bendición, que Dios está dispuesto también hoy a darte a ti y a mí la garantía y la seguridad que solo se encuentra en Dios. ¡Qué bendición! Qué bendición poder contar, ¿verdad?, con un líder maravilloso así, con este guerrero, el guerrero majestuoso, Cristo Jesús. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. ¿Quién me libró? Dios. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios que hace estas maravillas en nosotros. Pues muy bien, así pues tenemos también que este maravilloso guerrero, que comenzó como un cordero, que pasó delante de sus trasquiladores, allí enmudeció delante de sus trasquiladores y sin abrir su boca fue hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ahora que ha triunfado es un león, es el león de la tribu de Judá, que viene por ti y por mí a salvarnos, a redimirnos, a llevarnos con él a casa, y viene también en su caballo blanco a buscar como nuestro libertador a su pueblo. Qué garantía maravillosa tenemos en estos salmos escritos, como no solamente hablan de oraciones, de lamento y de historias, sino que también nos muestra la parte escatológica del futuro, cuando Cristo ha de parecer por cada uno de otros. Qué interesante son los salmos. No solamente son para ponerlos allí y que nos protejan el día, sino que nos orientan y nos dirigen con respecto a todas las cosas que debemos seguir haciendo. Qué rica bendición. Pues continuando en el estudio, entramos en el día lunes y vemos la justicia para los oprimidos. Dice el capítulo 9 del Salmo, versículo 18, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Capítulo 12, versículo 5, Dios no tolera las injusticias si el necesitado o el oprimido claman a Dios, Él se levanta para hacerles justicia. Vemos cómo cuando estuvo en la tierra, ¿verdad?, se pudo conmover por aquellos necesitados como los ciegos y les devolvió la vista. Pudo ver también, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, que necesitábamos ser elevados, y por eso Jesucristo, que era rico, se hizo pobre para identificarse con nuestra llaga, con nuestras necesidades, con nuestras dolencias. Se hizo uno con nosotros, y de esta manera entonces no tenemos
un Dios divorciado, sino un Dios que se compadece de nuestras necesidades milímetro a milímetro, porque es uno con nosotros, es de nuestra carne, es nuestro hermano mayor. Qué bendición más grande esta, ¿verdad? Pues bien, también podemos ver allí cómo se atendía a las personas que estaban caídas, cómo Él las rescataba, cómo Él ayudaba al oprimido, cómo ayudaba a todos los que estaban pasando necesidades. Fueron muchos milagros los que vimos. Dice la palabra también en el Salmo 41 del 1 al 3. Dice lo siguiente: bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará. Sobre el lecho del dolor lo asistirá en cama en su enfermedad. San Mateo capítulo 25, del 31 al 46, también nos dice, ¿verdad?, que debemos atender a nuestros semejantes como si fuera el propio Jesús. Nosotros somos las manos de Jesús. Él necesita de cada uno de nosotros para atender al que está afligido, al que está con dolor, para atender al que está desnudo y cubrirlo, para atender al que tiene sed y darle agua, para visitar al enfermo. Nos ha puesto a nosotros y de esa manera nosotros somos bienaventurados porque nos convertimos en sus representantes aquí en la tierra. Pues bien, qué bendición más grande. Dice el martes: ¿hasta cuándo juzgarás injustamente? Y vemos aquí en el versículo 33 al 35 de Deuteronomio del 1 al 16 y el 16, 18 al 20, así como Juan 10 del 33 al 35, que aquí se reflejan las leyes de la Torá que identifican a los dioses como líderes de Israel. Dios había establecido dioses. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo poder entender esto de que Dios tenía dioses? Bueno, si recordamos un poco cuando en el Éxodo se estaba encomendando la misión a Moisés, sacó muchos pretextos y uno de ellos era que no podía hablar. Entonces Dios le dijo: no te preocupes, llama a Aarón, él te será profeta y tú serás para él Dios. ¿Cómo es eso? ¿Moisés va a ser Dios? No, sino que todas las instrucciones que Dios le daba a Moisés, él debía transmitirlas a Aarón como un profeta para decirlas al pueblo. De esa manera, pues, los jueces y los líderes de Israel fueron constituidos en dioses, representantes de la justicia de Cristo, pero pautada y fundamentada en la Torá. La Torá era la ley para el pueblo de Dios. A través de ella debía aplicarse la justicia. Y el mayor líder de estos jueces, por supuesto, era el rey. Por eso es que había mucha responsabilidad, porque había que dar cuentas a Dios de cada una de estas acciones. Pues muy bien, continuemos el estudio y tenemos que la palabra nos dice, ahí en el Salmo 82 del 1 al 6, Dios declara sus juicios sobre los jueces corruptos de Israel, los dioses. Además de esto, también tenemos que el Señor, en el Salmo 82, versículo 5, inspirando al salmista, dice lo siguiente: Dios le pregunta a los hijos de los hombres, si juzgan con justicia y se anuncia su castigo, ¿por qué se los halló injustos? Los dirigentes andan a tientas en medio de la oscuridad sin conocimiento. ¿Cómo que andan a tientas? Oscuridad significa que no tienes conocimiento, que estás en ignorancia. Pero ¿cómo que el pueblo de Dios está ignorante si Dios le ha dejado bastante luz? Pues veamos, es por esto el Salmo capítulo 119, versículo 105 nos dice: porque han abandonado la ley de Dios, abandonaron la luz, andan en tinieblas, no les ha amanecido. ¿Cómo pueden aplicar justicia? Por supuesto, están borrachos,
Entonces por eso pudimos ver en los tiempos de Jesús cómo le trajeron, ¿verdad?, allí a la mujer prostituta queriéndola condenar, haciendo trampas, ¿verdad? Se acostumbraron haciendo trampas, se divorciaron de la ley de Dios y traen a esta mujer cuando la ley decía que tenía que venir con 2 testigos. Vinieron todos a entramparla, pero diciendo que la habían visto haciendo cosas sin haber testigos. Pero ya sabemos todos y conocemos la historia que era injusto, ¿verdad? Pero tampoco se quedó esto allí. Vemos que ahora entonces nos dice acá en el Salmo 82 del 2 al 4, ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Es interesante que dice que ¿por qué aceptas a las personas de los impíos? O sea, en vez de defender al agraviado, resulta que los jueces, los dioses, representantes de Dios en la tierra que ha puesto para aplicar la justicia, ellos se inclinan por salvar precisamente al injusto, condenando de esta manera al inocente. Pero Dios va a venir a poner orden. Dios va a pedir y exigir justicia y va a aplicar justicia contra aquellos que han representado mal su nombre y su justicia. Es de mucho cuidado esto, pero han sido tan atrevidos, que aún hasta el Hijo de Dios fueron capaces de condenar, como estaba en la profecía. Rompieron todas las reglas y todas las normas. En vez de seguir la Torá y juzgarlo por las leyes que tenía su pueblo, no se conformaron porque era inocente y lo llevaron a las autoridades civiles, a los extraños del pueblo, para que lo condenaran, y aún así no hallaban culpa en él. ¿Y qué hicieron? Chantajearon a Pilato para que éste arremetiera contra él. Y cuando entonces ya Pilato no se sintió acorralado, le dijeron: crucifícalo. Y lo cambiaron nada más ni nada menos que por Barrabás, por un verdadero delincuente. ¿Hasta dónde se puede llegar cuando estamos en oscuridad? ¿Hasta dónde podemos llegar cuando nos divorciamos de la santa ley de Dios? Qué terrible caer en esta situación, porque tendremos que dar cuentas a Dios. Dios va a pedirnos cuenta de cada responsabilidad. Tener las autoridades y la responsabilidad como líder en la iglesia es una gran responsabilidad y solemne. Debemos tener cuidado de cada acción que hacemos, porque de cada cosa que hagamos tendremos que dar cuenta en las cortes celestiales. Muy bien. Continuamos hacia el día miércoles y ahora nos encontramos con el Salmo 69, versículo 24, y dice: derrama sobre ellos tu ira. Ahora encontramos al salmista que dice: derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. ¡Wow! ¡Qué indignación! ¿Te has sentido tú así? ¿Has querido tú también pedir lo mismo, de que derrama tu ira, acaba con ellos, con todos nuestros enemigos y con los que nos hacen injusticia? Sin embargo, debemos tener cuidado, porque Dios es amor. Y Él nos llama la atención aquí. No debemos perder de vista, porque somos representantes de Dios. Dice el Salmo 137, versículos 7 al 9, de donde sale el contexto del Salmo 69, 24, dice: Jehová, Dios de la venganza, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh Dios de la tierra. Da el pago a los soberbios, dice el Salmo 94, 2. Y dice el versículo 7 al 9 del Salmo 137. Oh Jehová, como si Dios no se acordara. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrásala, arrásala hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Imagínense, ¿a dónde podemos llegar? Pero el dolor humano por las injusticias vividas a veces nos lleva a la locura.
Pero Dios nos llama a la cordura y entonces ahora nos dice lo siguiente: ¿cómo podemos armonizar las palabras? Reflexionemos. Salmo 137:9, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. ¿Cómo podemos armonizar esto, verdad, con este texto de Mateo 5:44, donde el Señor nos dice lo siguiente: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tremendo esto, hermano, tremenda reflexión. ¿Has tú pasado por estos momentos cuando quieres agarrar por el cogote y ahorcar a tu enemigo? Cuando quieres agarrar una pistola y desaparecer a aquel que te ha agraviado. Cuando quieres agarrar una piedra y tirársela a aquel que te ha robado. Tengamos cuidado, el Señor nos dice, si te quitan el sombrero, dale la capa. Si se llevan el celular, dale también el cargador para que se le cargue. Nos mandan a ser humildes y si te pegan en la mejilla derecha, ponle también la izquierda. Hermanos, nos mandaron a esa es la victoria, ese es el camino, los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Necesitamos ir como Jesús, como Cordero. Cristo vino aquí y enmudeció delante de sus trasquiladores. Ese es el guerrero majestuoso. Cristo vino a demostrar delante del universo que se puede cumplir la ley del amor. No importa cuánto mal te hagan, debes pagar siempre amor por el dolor. Eso es el éxito, esa es la victoria del pueblo y necesitamos tenerla bien en claro. El salmista tenía claro esto, por eso el salmista deja que Dios aplique la verdadera justicia y dé el merecido pago a las personas por sus actos. Él no se aventura a juzgar, sino que lo da el juicio ¿a quién? A Dios. Pues bien, entramos ahora al día jueves. Y el día jueves tenemos el juicio del Señor y el santuario. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Salmo 73:17, estudiábamos esto la semana pasada, que en el santuario se encontró la comprensión de todo lo que ocurre y cuál va a ser el desenlace final. No debemos de juzgar las cosas por lo que estamos viendo, sino por el fin de todo esto que va a ser para el bien. Y debemos de colocarnos en el camino del bien para no perdernos como los impíos. Seguimos. Dice, el juicio del Señor está estrechamente relacionado con el santuario. El santuario fue el entorno donde el salmista cambió su percepción acerca del problema del mal. El santuario fue designado como el lugar del juicio divino, como indicaban el juicio de Urín y el pectoral del juicio del sumo sacerdote. ¿Qué pasaba? El sacerdote debía llevar en su pecho este Urín y este pectoral, que era representación del pueblo de Dios, lo debía tener en su corazón para que cuando se hiciera juicio fuera con rectitud, con justicia, con misericordia, porque era tu pueblo y debías amarlo, lo debías llevar en el corazón. En consecuencia, muchos salmos representan a Dios en su trono en el santuario, listo para juzgar al mundo por su pecado y su maldad. El santuario, allí está Cristo ministrando. Aún se está dispensando la gracia, la misericordia de Dios, la justicia, pero con misericordia de Dios. Empezó por su pueblo, como leíamos al principio, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad es salvo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Hermanos, terrible esto. Aún dentro de la iglesia
Tenemos que tener cuidado. Es fácil desviarse. No estamos exentos de albergar en nuestro corazón engrimiento, el querer homenaje, el enorgullecernos y el ponernos por encima de los demás, apabullando a los demás como si fueran nuestros sirvientes. Tengamos cuidado. Es una solemne amonestación que el Señor nos hace a través de estas lecciones. Necesitamos mejorar cada día para que el diablo no salga triunfante. Estamos en el camino al cielo. Somos salvos por gracia, pero necesitamos mantenernos obedientes a la voz de Dios para que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida. Seguimos entonces en este estudio. Y ahora nos dice, el juicio del Señor desde Sión trae como resultado el bienestar de los justos y la derrota de los impíos. El santuario alentaba las jubilosas expectativas de la venida del Señor como juez, especialmente durante el día de la expiación. Asimismo, los salmos refuerzan la certeza de la inminente llegada del juez divino, a saber, Jesucristo en el santuario celestial. Qué rica bendición, hermanos. En el cielo está Cristo ministrando desde 1844 el juicio investigador por su pueblo. Pronto terminará y entonces se levantará para venir a buscar ¿a quién? A su pueblo, a los que le esperan, los que se han preparado. Pero el resto quedará para el juicio de las naciones, que son las multitudes que se van a perder precisamente porque no prestaron oído ni atención ni fueron obedientes a la ley que estaba plasmada en la Torá para conducirnos en rectitud, en justicia y misericordia. Hermanos, que Dios nos ayude a seguir adelante. Miremos este texto para reflexionar. El Ministerio de Curación, página 59 y 60, que dice lo siguiente: hoy Jesús está ante el altar de la misericordia presentando a Dios las oraciones de los que le desean su ayuda. No rechaza ningún ser humano lloroso y contrito. Perdonará sin reserva a cuantos acudan a Él en súplica de perdón y restauración. A nadie dice todo lo que pudiera revelar, sino que exhorta a toda alma temblorosa a que cobre ánimo. Todo el que quiera puede valerse de la fuerza de Dios y hacer la paz con Él, y el Señor la hará con él también. A las almas que se vuelven a Él en busca de amparo, Jesús las levanta sobre toda acusación y calumnia. Ningún hombre ni ángel maligno puede incriminar a estas almas. Cristo las une con su propia naturaleza divina y humana. Están al lado de aquel que lleva los pecados en la luz procedente del trono de Dios. ¡Qué maravilloso! ¡Qué lindo contar, ¿verdad?, con este Dios esplendoroso, maravilloso, que nos ama y nos quiere! Quiero en esta hora compartir con ustedes una melodía maravillosa que encontramos y se llama No me olvidé de ti. Vamos a ver. Perdón, Alabad a Jehová. Esta es la melodía que en esta hora quiero compartir con ustedes. Se va a pasar un poquito, pero cantar salmos a nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque suave y hermosa es la alabanza. Alabad a Jehová, porque Él es Dios fuerte y poderoso. Alabad a Jehová, es el que exalta a los humildes, es el que sana mi corazón quebrantado, el que venda las heridas de mi alma.
Alabemos a nuestro Dios, alabad a Jehová, porque suave y hermosa es la alabanza. Alabad a Jehová, porque Él es Dios fuerte y poderoso. Alabad a Jehová, es el que exalta a los humildes, es el que sana mi corazón quebrantado, el que venda las heridas de mi alma, me levanta cuando estoy caído, me guiará hasta que pueda llegar al día final. Es el que sana mi corazón quebrantado, el que venda las heridas de mi alma, me levanta cuando estoy caído, me guiará hasta que pueda llegar al día final, me guiará hasta que pueda llegar al día final. Muy bien, queridos hermanos, nuevamente estamos aquí con ustedes. Es una melodía maravillosa que quería compartir. Disculpen algunos errores que hayamos podido tener por ahí. Ha sido un placer nuevamente haber estado con ustedes aquí, ¿verdad?, en el rincón de la escuela sabática con su hermano Neilo Gutiérrez. Un caluroso abrazo para todos ustedes, los amo, los quiero, cuídense y recuerden, ahora estamos aquí por Espace 7 TV, su canal, Espace 7 TV. Ese es el canal donde ahora estamos transmitiendo. Si te ha gustado, por favor, comparte este canal para que otros también puedan ser bendecidos como tú. Así que entonces nos despedimos hasta la próxima, no sin antes orar. Padre Santo, bendícenos, guárdanos, manténnos en tus manos, manténnos seguros en ti y con tu Santo Espíritu condúcenos a casa. Guárdanos y danos paz y síguenos bendiciendo en este sábado. Te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, chao. Nos vemos entonces en la próxima. Que Dios nos siga bendiciendo.